Bienvenidos sean todos. Gracias por estar aquí. Dios los bendiga grandemente. Hoy hablaremos del capítulo de Filipenses 3, 13 al 14, donde se dice: prosigo hacia la meta en Cristo Jesús. Una gran virtud que vemos en Moisés fue su perseverancia, pues durante los 40 años de camino por el desierto, nunca pensó en volver a Egipto, volver atrás. Moisés nunca expresó: volvámonos a la esclavitud, pues este camino por el desierto es muy duro. Él, en los momentos más difíciles, lo que hizo fue buscar a Dios. Esa fue su fortaleza. Él era un adorador, un apasionado por la presencia de Dios. A pesar de los obstáculos, él seguía hacia la meta trazada por Dios. Es fundamental fortalecernos en Dios y perseverar. Cuando el apóstol Pablo se encontraba preso en la cárcel de Filipos con Silas, según Hechos 16:25, que dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. Lo que ellos hicieron fue adorar a Dios. No murmuraron ni se quejaron, tampoco pensaron en renunciar. Ellos siguieron adelante con la fuerza de Dios. Veamos Filipenses 3, 13 al 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La adversidad es parte del camino. Ante ella hay diversas reacciones: enfrentarlas, negarlas, huir de ellas y otras. Se requiere una profunda decisión de no volver atrás. Si queremos lograr o alcanzar algo significativo, pues las cosas sin valor no requieren ningún esfuerzo, ni presentan dificultades. Podemos encontrarnos con personas que tienen grandes talentos, pero no logran grandes metas, pues les falta perseverancia. También vemos el contraste, es decir, personas cuya constancia los ha llevado a grandes conquistas. El apóstol Pablo perseveró a pesar de todo, como lo expresa el texto de hoy. Recordemos que Pablo escribe esta carta a los filipenses desde la cárcel. Es un cristiano que ha vivido naufragios, fue traicionado, abandonado, apedreado, en peligro muchas veces, menospreciado por judíos y discípulos. Sin embargo, no abandonó los caminos del Señor ni su servicio a Dios. La decisión de perseverar de Pablo hasta el fin fue firme, y lo expresa diciendo: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y así lo hizo. Fue fiel a Dios hasta el fin de sus días. Cabe destacar la frase olvidando
lo que queda atrás. Es un ejercicio de la mente y lamentablemente muchas veces se recuerda con frecuencia lo que ha quedado atrás y que hoy no es útil, como heridas, ofensas, desórdenes de la vida pasada, antiguas cosas que no debemos simplemente tener en cuenta porque no nos hace bien. Veamos un ejemplo en Israel, que camino a la tierra prometida dijo: nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Ahora nuestra alma se seca, pues nada sino es del maná ven nuestros ojos. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Eran recuerdos y anhelos del alma que expresaban sus deseos de volver atrás, aunque era Dios mismo quien los guiaba y que los había sacado con maravillas de la esclavitud egipcia. Es vital renovarnos en Dios y alimentarnos de su palabra. La perseverancia es fundamental en el reino de Dios. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mirase atrás es apto para el reino de Dios. Lucas capítulo 9, versículo 62. El arado era llevado por una yunta de bueyes, 2 bueyes, y el labrador ponía una mano en el arado y en la otra la vara para empujar y motivar a los bueyes, mirando siempre al frente, adelante, y así evitar que el surco quedara torcido. El arado es símbolo de un caminar recto, de servicio al Señor, mirando al frente, de seguir a Cristo con los ojos puestos en Él, haciendo caso omiso de las fuentes de distracción y perseverando ante los obstáculos del camino. El apóstol Pablo estaba concentrado. Por eso dice en Filipenses 3:13: una cosa hago. Y su mirada estaba puesta al frente, determinado a perseverar. Por eso dijo: me extiendo a lo que está adelante. Un deportista puede invertir muchos años de su vida capacitándose para ganar una medalla olímpica. De hecho, puede fracasar muchas veces antes de lograrlo, pero su esperanza es que su perseverancia será premiada algún día. La felicidad que lo embarga el día de la premiación es inmensa. Pablo nos deja ver que el premio es Cristo mismo. Por tanto, con la fuerza de Dios debemos perseverar y avanzar, pues no hay mayor tesoro ni riqueza que Cristo mismo. Por eso, prosigo a la meta, me extiendo a lo que está adelante, olvidando lo que queda atrás y persevero al premio en Cristo Jesús, como lo dice Pablo. Filipenses 3, 13, 14, según la Nueva Versión Internacional, nos dice: hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás
y esforzadamente por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Este pasaje nos permite ver que el apóstol Pablo se esforzó y perseveró a pesar de las múltiples adversidades y decepciones en el caminar de su servicio a Dios. Debemos tener presente que Pablo escribe esta carta a los filipenses estando encarcelado. Es Pablo, un creyente que ha tenido que enfrentar y superar varios naufragios. En otros momentos fue abandonado, fue apedreado. Sin embargo, Pablo no renunció, tampoco se quejó, ni murmuró contra Dios, ni abandonó el camino de la fe, tampoco rechazó su servicio al Señor. A pesar de todas las cosas ocurridas, él dice, sigo adelante, persevero hacia la meta, procuro el premio en Cristo Jesús. Seguir a Jesucristo, ser un discípulo suyo, implica esfuerzo y perseverancia, pues los obstáculos y oposiciones son parte del camino. Gracias a Dios, Él ha prometido estar con nosotros todos los días y multiplicar nuestras fuerzas como las del búfalo. Adelante, recuerda que las aflicciones presentes no son comparables con la gloria venidera. Se debe ser conscientes de las dificultades del camino. Marcos 6, 1 al 4. Jesús se marchó de allí y llegó a su pueblo, y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegó Jesús, el día del reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos que escuchaban se asombraban diciendo, ¿dónde obtuvo tales cosas? ¿Y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada? Y esos milagros que hace con sus manos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo y Santiago, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanos aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Y Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes en su casa. El Señor Jesús fue rechazado por los suyos. El Señor Jesús vivió la decepción. La Biblia nos dice, no pudo hacer allí ningún milagro. Esa frase no pudo no fue por incapacidad de Jesús, ya que Él es Dios todopoderoso. Eso se debía a la incredulidad de ellos mismos. Fue eso lo que impidió la obra del Señor. El pasaje bíblico nos dice que sanó a algunos pocos enfermos y no pudo hacer ningún milagro. Esto nos muestra que no solo recibieron pocos respecto a la sanidad, sino que perdieron cosas más grandes, como los milagros que el Señor Jesús traía para ellos. Un vencedor usa la adversidad para madurar y crecer. Marcos 6:6. Cuando aparecen los obstáculos, la perseverancia debe aparecer. Nos dice las Escrituras que Jesús, que recorría las aldeas de alrededor enseñando, el Señor Jesús no se estancó por el rechazo en la ciudad de Nazaret,
Aunque las cosas no salieron bien, él persistió y siguió adelante con aquello que Dios le había delegado. Y por eso va a los demás lugares de alrededor. Vemos pues que aunque su enseñanza no fue aceptada ni valorada en Nazaret, siguió llevándola a otras regiones. Jesús no renunció, más bien siguió adelante con el propósito del Padre Celestial. No debemos confundir orgullo o soberbia con constancia, porque la soberbia lleva al hombre a la terquedad y obstinación, mientras que la humildad hace al hombre dependiente de Dios y por consecuencia lo hace constante. Vemos que el pasaje bíblico nos dice que el Señor Jesús no fue bien recibido en Nazaret, y más bien él se fue a las aldeas de alrededor para enseñar. La palabra Nazaret significa reverdeciente, protectora, coronada. Pero sus habitantes no lograron ver a Dios en la persona de Jesucristo. Sin embargo, los habitantes de las aldeas de alrededor recibieron lo que el Señor Jesús traía. Esto es un milagro: sanidades, perdón, salvación y vida nueva. Dios no decepciona a aquel que en Él cree. Recordemos aquí las frases de Pablo. Prosigo a la meta, me extiendo a lo que está adelante, olvidando lo que queda atrás y persevero al premio en Cristo Jesús. El vencedor debe valorar el proceso formativo. Ellos decían entre sí: ¿no es este el carpintero? Jesús creció y aprendió un oficio como cualquier otro judío, y en la carpintería comenzó su formación. Allí desarrolló virtudes como la constancia, la responsabilidad, la puntualidad, la diligencia, la obediencia, fidelidad, respeto, la vida devocional. Un vencedor desarrolla la capacidad de superar los obstáculos. Marcos 6:7, 12:13. Entonces Jesús llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad, poder sobre los espíritus inmundos. Saliendo los 12, predicaban que todos se arrepintieran. También echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. A través de sus discípulos, Jesús expandió su ministerio. Después Jesús llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Jesús venía ministrando grandes milagros y sanidades en persona, pero ahora delega su poder y autoridad, multiplicando así su nivel de influencia y capacidad para cumplir con su ministerio. Podemos ver Lucas 9, 1, 2, 6. Se nos dice que pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Antes, el ministerio estaba limitado a la persona de Jesús, pero ahora por todas partes. La fe
al hacer la voluntad de Dios te impulsa a nuevos niveles. Jesús no fue egoísta, sino que delegó su autoridad y poder. No se detuvo ante algunas imperfecciones de aquellos discípulos. Él creía que esa era la voluntad de su Padre y que ellos eran los llamados por Él. Los discípulos no dudaron, sino que avanzaron en fe, creyendo en las palabras del Señor y vieron la gloria y poder de Dios. Ministraron en niveles que nunca habían pensado. Por eso, cree, avanza. Dios tiene nuevas cosas para ti. Él quiere usarte poderosamente. Jesús enfrentó sus obstáculos con firmeza y con la ayuda del Padre. La fe del apóstol Pablo iba mucho más allá de la confianza terrenal, pues él estaba convencido de los beneficios eternos y celestiales que hay en Cristo Jesús. Por eso, unos versículos más abajo dijo, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Filipenses 3, 20, 21. Así como sucedió con el apóstol Pablo, con la ayuda de Jesús podemos proseguir a la meta y seguir adelante. El Señor mismo es nuestra fortaleza y victoria. Veamos, por ejemplo, el caso de los discípulos del Señor en el mar de Galilea. La palabra de Dios nos enseña que los discípulos del Señor estaban atravesando el mar de Galilea en medio de una tormenta que nadie esperaba. Tampoco la vieron venir antes de embarcarse hacia el otro lado. Debemos tener presente que ellos eran pescadores en este mismo lugar, pero la tormenta fue inesperada. Nos dice la Escritura, según el Evangelio de Marcos 4, 39 al 41, que el Señor Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar, cálmate, calla, sosiégate, enmudece. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo, ¿por qué están atemorizados? ¿Cómo no tienen fe? Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Los discípulos estaban enfrentando un gran obstáculo. Debían superar aquella tormenta camino a la región de Gadara. En Gadara sucedería uno de los grandes milagros en el ministerio de Jesús. Sin embargo, vemos que las tinieblas procuran detener o impedir la obra de Jesús mediante aquella tormenta. Mediante este suceso podemos concluir que detrás de los obstáculos hay grandes victorias y conquistas. Cuando el enemigo se levanta contra ti, es porque lo que estás haciendo es importante y significativo para el reino de Dios. La palabra de Dios finalmente nos dice que ellos, según Marcos 5:1, llegaron al otro lado del mar,
a la tierra de los Gadarenos. Entonces, al final lograron hacer la voluntad de Dios. Esto nos recuerda y enseña que seguir a Jesús y vivir para Él implica la toma de decisiones firmes y vemos que cuando lo hacemos, lo mejor y los más grandes resultados llegan a nuestra vida. Los discípulos al final lograron llegar al otro lado y la Biblia nos dice que el endemoniado que estaba allí fue liberado y restaurado por el poder de Jesucristo. Por eso, fortalécete en Cristo y sigue adelante. Él ha preparado para ti grandes cosas, milagros y victorias. La palabra de Dios nos enseña que Jesucristo vino a deshacer las obras del enemigo. Él es quien da la libertad a los cautivos. También nos dice la Biblia que entregó autoridad a su iglesia y podemos caminar en su poder. Y por la unción del Espíritu de Dios, sanar a quien está enfermo y en su nombre echar fuera demonios. Todo esto es posible por la obra perfecta de Jesús en la cruz del Calvario. Muchas gracias, Señor, por lo que has hecho y sigues haciendo. Con el poder de Dios podemos proseguir a la meta y alcanzar lo que Dios ha puesto por delante, como nos lo enseña el apóstol Pablo. Todo es posible para Dios. La palabra de Dios enseña que Abraham y Sara no tenían hijos, pero ellos tenían una promesa del Señor. Pasaron varias décadas y aquel hijo no llegaba. Pero finalmente, y en contra de toda posibilidad en la tierra, nuestro poderoso Dios, fiel, cumplió su palabra. El Señor se manifestó con poder, obrando un milagro en la vida de Sara. Y entonces nació Isaac. Por encima de todos los obstáculos y dificultades, como lo era la avanzada edad de Sara y la esterilidad de su matriz. También Abraham contaba con 90 años de edad. Debemos recordar aquí que cuando Dios les hizo esta promesa acerca de su hijo, Sara no creyó al comienzo. Fue en aquel momento cuando Dios le preguntó, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Creo que Sara experimentó vergüenza ante aquella pregunta. Claramente la palabra del Señor nos enseña que para nuestro Dios todo es posible. Nada es difícil para Él. Más bien, lo que requiere es que sus hijos le crean, confíen y perseveren en su palabra, pues al final será como Él ha dicho. El Señor no deja que ninguna de sus promesas se quede sin cumplir. La Escritura nos dice en el libro de Job 8, 5 al 7, si tú de mañana me buscares a Dios y suplicares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será mucho más grande.
Por lo general, cuando el ser humano tiene que enfrentar dificultades, pruebas o circunstancias adversas, puede experimentar el desánimo y la frustración. Podemos, por ejemplo, considerar a los discípulos de Jesús, quienes ante su muerte estaban tristes y desanimados. Y vemos que fueron las mujeres quienes se dirigieron al sepulcro a buscar al Maestro. No fueron los discípulos quienes lo hicieron. Debemos también tener en cuenta que los discípulos de Jesús debían además enfrentar a los enemigos del Maestro, es decir, al imperio de Roma, los celosos líderes religiosos, los judíos que no creían en Jesús como el Mesías, entre otros. Sin embargo, solo 3 días después de morir, Jesucristo se levantó de entre los muertos, alcanzando la más grande victoria para la humanidad. Al contemplar la obra del Señor y su amor por nosotros, podemos estar seguros que para Dios todo es posible. En medio de las más grandes adversidades, ante diversos obstáculos, ante gigantes enemigos, recuerda, no hay nada difícil para Dios. Él es el Todopoderoso y fiel, nunca te dejará ni te desamparará. Prosigue hacia la meta. Dios te fortalecerá. La meta es Cristo Jesús. Bendiciones.